Buenas noches con todos. En esta oportunidad me han invitado para poder dictar la ponencia referente a aspectos ambientales del sector minería. Vamos a tratar temas de certificación ambiental en minería, fiscalización ambiental en minería, tanto exploración, explotación, beneficio, labor general, entre otros, ¿no? Bueno, particularmente mi nombre es Humberto Balbuena y actualmente soy consultor normativo de diferentes ministerios. Me especializo en la elaboración de normas ambientales, básicamente, y he sido hasta hace poco asesor del Ministerio de Energía y Minas, y también he sido subdirector de supervisión directa, es decir, me he encargado digamos, de alguna manera de las coordinaciones de minería, hidrocarburos, electricidad, industria, pesquería, socioambiental, ¿no? Y he estado encargado de la subdirección, ¿no? Y bueno, desde mi experiencia puedo darles una visión tanto de certificación ambiental como de fiscalización, ¿no? Bueno, para iniciar vamos a hablar de manera introductoria de la certificación ambiental, ¿no? Hay una modernización de la gestión ambiental que incluye la certificación y la fiscalización. ¿Por qué? Porque en una primera generación hablábamos de una evaluación ambiental sectorizada y una fiscalización ambiental sectorizada. Es decir, cada sector desarrollaba la certificación ambiental desde su sector. Es decir, Energía y Minas veía todo lo referente a los estudios ambientales en minería, ¿no? Y hidrocarburos y electricidad. Turismo, transporte, ¿no? Y fiscalización igual. Fiscalización minera lo realizaba el Ministerio de Energía y Minas. Pero luego hay un cambio, dice, a una segunda generación, que lo que se busca es un organismo único, ¿no? Y se crea el SENACE y se crea el OEFA como autoridades únicas. En la práctica no sé qué tan viable sea que sean únicas. En realidad van a tener la mayor cantidad de sectores a su cargo, porque han habido ya transferencia de funciones en el marco del proceso de descentralización, por ejemplo, los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales ven todo lo que es referente a pequeña minería y minería artesanal. Y el proceso de descentralización no permite que se retrotraiga el mismo. Es decir, estas funciones que tienen los gobiernos regionales en pequeña minería y minería artesanal, tanto en certificación como en fiscalización, no van a poder ser transferidas a SENACE ni a OEFA, en principio, ¿no? Por eso OEFA es competente en minería, pero solo en mediana y gran minería. SENACE en minería, en mediana y gran minería, pero respecto a los estudios detallados. En un periodo ya muy cercano va a tener también los semidetallados. Sin embargo, las vías y otros instrumentos, como el plan de cierre, entre otros, los van a seguir teniendo el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, la idea de tener una autoridad única era una buena idea en su momento. El inconveniente es que en el momento de tomar la decisión había una duda, ¿no? Y por eso es que se creó una autoridad única, pero que en el fondo no va a terminar siendo única, ¿no? Van a haber otras más, pero las autoridades, de alguna manera, como SENACE y OEFA, van a tener la gran mayoría de sectores o los sectores más fuertes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, hablando ya de certificación ambiental, hay una clasificación de los proyectos en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que es el CIA, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que la ley del CIA y su posterior reglamento lo que buscan es, de alguna manera, uniformizar los criterios, ¿no? Por ejemplo, tener una clasificación anticipada, contar con TDRs, contar con planes de adecuación para aquellos que no tienen instrumentos de gestión ambiental, no dan plazos de adecuación. Esto a través de los reglamentos de protección ambiental, que lo que se buscaba era que tengan ellos, ¿no? Y bueno, como lo verán, en realidad en el marco del CIA hay una solicitud de clasificación de alguna manera si no tienes clasificación anticipada, ¿no? Que es el más conocido como EVAP, pero es posible, digamos, teniendo una clasificación anticipada, tú ya, digamos, si tú eres una empresa que desarrolla exploración minera, tú sabes que te va a corresponder un EIA semidetallado o una DIA dependiendo del rango en el que te encuentres respecto a tu exploración, ¿no? O en el mismo caso de producción por las toneladas explotadas, ¿no? Y de alguna manera ya está parametrado, es decir, tú sabes cuál es la clasificación que te corresponde dependiendo de tu actividad y dependiendo a cómo desarrollas tu actividad, ¿no? Sin embargo, esto no te impide que tú puedas presentar una solicitud de evaluación. ¿Por qué? Porque puede ser que según la clasificación anticipada estás dentro del supuesto de un EIA semidetallado, pero tú consideras que tu proyecto no tiene impactos ambientales casi nulos, ¿no?
o poco significativos y debería corresponder una DIA. Entonces de pronto tú presentas tu evaluación, independientemente de que esté en la clasificación, y podría ser que producto de esa evaluación te determinen que no vas a necesitar un EIA semidetallado, sino una DIA, que es un instrumento de gestión ambiental que tiene menos requisitos y que se obtiene en un plazo menor, ¿no? Entonces, esta es una de las ventajas. Lo que busca el CIA es eso, ¿no? Uniformizar. ¿No? Como verán, la clasificación de estudios ambientales, ¿no? Había una presentación de la solicitud, la evaluación y la resolución de la clasificación, ¿no? La propuesta de evaluación preliminar, el EVAP, y la otra está la propuesta de clasificación que ya está conforme a las categorías del CIA. El CIA te dice EIA detallado, EIA semidetallado y DIA, ¿no? Que están dentro del CIA. Y además hay una propuesta de TDRs, que son los términos de referencia, en los cuales te indican cuál va a ser el contenido básico que va a tener tu estudio ambiental, para que tú sepas qué es lo que tienes que presentar, ¿no? Y que de alguna manera la evaluación sea más uniforme y que el administrado sepa qué es lo que tiene que presentar, ¿no? Bueno, producto de la certificación ambiental también está la elaboración de la línea base, ¿no? Y hay una supervisión de la línea base, es decir, el punto de partida desde el cual vas a iniciar, ¿no? Porque finalmente tú como empresa minera llegas a un sitio y empiezas a explotar, a explorar, ¿no? Pero tienes que tener una línea de partida, saber cuáles son los niveles de contaminación, el estado del sitio, qué recursos forestales hay, qué fauna silvestre hay, ¿no? Porque de pronto, cuando te indiquen cuáles son los impactos que está generando tu actividad, tú tendrías que saber en qué situación lo encontraste. Para ello es necesario tener una línea base. Es decir, la línea base es como una foto del momento de lo que encuentras, ¿no? Respecto a todos los componentes ambientales, aire, agua, ¿no? Es decir, si vas a desarrollar actividad minera en una zona como Cerro de Pasco, entre otros sitios, definitivamente la contaminación por plomo no es la misma que vas a desarrollar en otra zona. Por lo tanto, tu línea base de partida va a tener que ser la que exista al momento en el que tú inicies tu actividad. Para efectos de que te exijan, ¿no?, mitigar los impactos ambientales en base a lo que existe, ¿no? El instrumento de gestión ambiental o el estudio de impacto ambiental más complejo es el EIA detallado, ¿no? Y tiene un procedimiento, ¿no? El titular presenta el EIA por la ventanilla, hay una admisibilidad de los requisitos en base a los TDRs, se evalúa, ¿no? La evaluación inicial se basa en un resumen ejecutivo y un plan de participación ciudadana, y luego se realiza un trabajo de campo, ¿no?, coordinado con diversas entidades, ¿no? Si tu actividad minera se desarrolla cerca de un cuerpo de agua, es necesaria la opinión de la Autoridad Nacional del Agua. Si se desarrolla en un área natural protegida, requieres la opinión de CERNAM, ¿no? Y lo mismo pasa pues con CERFOR, si se trata de un desbosque, o con culturas, si hay pueblos indígenas cercanos, ¿no? Sí es importante la emisión de la opinión de estas autoridades para efectos de poder medir los impactos ambientales y sociales que puedan generarse, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos relevantes para el procedimiento del EIA detallado, ¿no? Hay un trabajo de gabinete, es decir, en oficina, y un trabajo de campo. En el caso del gabinete hay una revisión de la admisibilidad de los requisitos, ¿no? Y además también se trata del envío a los opinadores técnicos vinculantes como la ANA, el CERNAM, ¿no? Y hay un envío de un informe de observaciones, subsanación de formaciones, pero también hay un trabajo de campo, ¿no?, que se trata del reconocimiento de la zona, la toma de muestras, el plan de participación ciudadana que tiene que estar a lo largo de la evaluación del instrumento, ¿no? Y al final vuelves a gabinete y en gabinete evalúas todo, ¿no?, para la posterior emisión de la resolución que te otorga la certificación ambiental, que en este caso es un EIA detallado. En el caso de minería, los EIAs detallados son competencia de SENACE ya, ¿no?, desde el año 2015, finales del 2015. Y es a SENACE a quien se le presentan los EIAs detallados. Los semidetallados y las DIAs siguen en competencia del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? En este caso, quienes lo aprueban es la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, la de GAMP, ¿no? En el caso de mediana y gran minería, porque en el caso de pequeña minería y minería artesanal son los gobiernos regionales, ¿sí? A los cuales se les ha transferido ya estas competencias a todos, ¿no? Eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental del CIA, como habíamos ya señalado, de alguna manera uniformiza, ¿no? Y estos son los avances normativos que han habido, ¿no?
En la década del 90 las autoridades sectoriales elaboraban su propia normativa. Había normativa ambiental diversa en cada sector. No había una uniformidad, no había una norma marco. La norma marco es el CIA, que la ley se aprueba en el año 2001. Pero el reglamento recién se aprueba en el año 2009. Justo, ¿por qué en el año 2009? Porque en el año 2008 se firma el TLC con Estados Unidos. Y para acceder al TLC con Estados Unidos tú requerías seguir unos ciertos parámetros, no solo ambientales, sino de diferentes sectores. Por eso salen muchos decretos legislativos. En ese entonces el Ejecutivo pidió delegación de facultades y uno de ellos, en el 2008, se crea el Ministerio del Ambiente, se crea OEFA y sale el reglamento del CIA. El reglamento es la reglamentación de la ley, ¿no? Y ahí se establecen el listado de actividades que están comprendidos en cada sector, ¿no? En el año 2012 se crea SENACE, ¿no? Y además el reglamento del CIA lo que te decía es, tiene que haber una adecuación normativa del CIA de todos los sectores, porque en el 90 cada uno tenía su normativa. Pero la ley del CIA y el reglamento te dice, tienes que adecuarte y seguir estos estándares, esta norma marco. Y por ello empiezan a salir los reglamentos de protección ambiental, pero ya en el marco del CIA, ¿no? En el año 2012 se adecúan Minagri, el Ministerio de Agricultura y Riego, y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el año 2012, ¿no? En el año 2014 la adecuación ya va por parte de Minería y Hidrocarburos. En el caso de Minería sale el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental de Explotación, Beneficio, Labor General, Almacenamiento y Transporte de Minerales. En el caso de Hidrocarburos, en el caso de Minería es el Decreto Supremo 040-2014-EM. Y en el caso de Hidrocarburos hay una adecuación con el Decreto Supremo 039-2014, que es el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de hidrocarburos. En el caso de electricidad no se da la adecuación, incluso hasta ahora, porque el Reglamento de Protección Ambiental que existe en electricidad es del año 94. Es decir, aún no hay un Reglamento de Protección Ambiental adecuado. El Ministerio de Energía y Minas aprobó un proyecto de reglamento que lo sacó en consulta el año pasado. Se formularon las observaciones por parte de la sociedad civil, de las entidades, pero a la fecha aún no sale, está en proceso y bueno, se espera que salga este año, ¿no? El CIA, como dice, es un sistema único coordinado con carácter preventivo, cuya función es la identificación, evaluación, mitigación y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos, ¿no? El ámbito del CIA no solamente implica a los ministerios, sino también a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Es un ámbito nacional, regional y local. ¿Cuáles son los actores del CIA? El rector, el órgano rector de todo el CIA es el MINAM. Pero también forman parte del CIA las consultoras ambientales, las empresas consultoras, ¿no? Los opinadores técnicos, los titulares de los proyectos, la sociedad civil y el organismo que es el SENACE, ¿no? El OEFA no pertenece al CIA, sino pertenece al CINEFA, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? ¿Por qué es obligatorio la certificación ambiental, no? Bueno, porque toda persona jurídica o natural que desarrolle una actividad, producto o un proyecto de inversión que pueda generar impactos negativos de carácter significativo debe gestionar certificación ambiental siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca el CIA? Asegura que la variable ambiental se encuentre internalizada y que se desarrollen proyectos, ¿no? Y fortalecen la institucionalidad ambiental. Los retos del CIA, estos son algunos de ellos, ¿no? Pero lo que busca es adecuación normativa a las reglas del CIA, una uniformidad, la participación ciudadana presente siempre en la toma de decisiones respecto a los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Identificar las responsabilidades en el proceso, ¿no? De cada uno, los opinadores técnicos, las entidades autoritativas, las entidades ambientales con competencia en certificación ambiental, entre otros, ¿no? ¿Qué es lo que se prioriza? ¿No? Los reglamentos de protección ambiental que estén adecuados al CIA, instrumentos de gestión ambiental correctivos para aquellos titulares que no tengan instrumentos de gestión ambiental, porque el instrumento de gestión ambiental en el marco del CIA son instrumentos preventivos, es decir, antes del inicio de las actividades. En el caso de actividades que ya se han iniciado o actividades que tienen certificación ambiental, pero que han realizado construcciones adicionales que no están en sus instrumentos, requieren de un instrumento de gestión ambiental correctivo.
es decir, complementario al CIA. Pero para ello, cada sector tiene que regular plazos para poderse adecuar y además qué instrumentos van a desarrollarse, ¿no? En el caso de minería, en el 040-2014, cuando salió el Reglamento de Protección Ambiental en explotación, beneficio, labor general, almacenamiento y transporte, se dio un plazo inicial de 1 año, ¿no? Y ahora ha salido hace poco un proyecto de Reglamento de Protección Ambiental en exploración, que está en consulta y que también vamos a hablar de él ahora. Y que este reglamento también contempla un instrumento correctivo, ¿no? En el caso de la minería informal, también hay un nuevo instrumento que es el IGAFON, ¿no? Pero había ya otro instrumento anterior que era el IGAC. En este caso ahora está el IGAFON, ¿no? Que también es un proyecto que está en consulta, que aún no ha sido publicado, ha salido para los comentarios, ¿no? Estos son hitos históricos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental es el gran sistema que involucra o que incluye el CIA, incluye el CINEFA, incluye el SINAFOR, incluye el Sistema de Gestión de Residuos Hídricos, entre otros, ¿no? El SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Son todos los sistemas funcionales ambientales que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Esta es una línea de tiempo que van a poder ver en las diapositivas de los cambios normativos que se van dando relevantes a ello, ¿no? Y podrán ver la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, donde se les otorgan facultades a los gobiernos regionales y se da un proceso de descentralización también, ¿no? Está la Ley de Bases de la Descentralización, que te indica una transferencia progresiva de funciones a los gobiernos regionales, ¿no? Que es lo que se da, ¿no? Está la creación del MINAN en el año 2008, del OEFA, del SENACE en el año 2012, ¿no? La transferencia progresiva al SENACE de las diferentes competencias, que ahora SENACE es competente en minería, en hidrocarburos, electricidad y transporte. Hay un cronograma que también va a incluir salud, agricultura, vivienda, que está en proceso, al igual que el OEFA también está en proceso de transferencia. Actualmente se encuentra la transferencia de industria. Bueno, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene 3 niveles, está en los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, ¿no? Involucra a todos. Respecto al CIA, en el año 2001 se da la ley del CIA y en el año 2009 se da el reglamento, y a partir de ahí se empiezan a aprobar una serie de reglamentos de protección ambiental. En el 2012, agricultura y riego y vivienda. En el 2014, hidrocarburos y minería. En el 2015, industria y comercio interno. Actualmente industria está por sacar un nuevo reglamento de protección ambiental también. Y en el caso de vivienda también, en el caso de electricidad también. El último reglamento de protección ambiental que ha salido ha sido el reglamento de protección ambiental en transporte, ¿sí? Que ha salido a principios de este año. El listado de inclusión de proyectos sujetos al CIA están incluidos dentro del reglamento en el anexo 2. Ahí van a poder ver por cada sector qué tipo de proyectos están incluidos. Es decir, qué tipo de proyectos requieren certificación ambiental. Es un listado en el que está. Y a partir de ese listado hay una actualización de ese listado. Y si se quieren incluir más actividades, cada sector tiene que remitir al MINAN para que eso se pueda actualizar nuevamente, ¿no? Los reglamentos de protección ambiental, ¿qué incluyen, no? La actualización del listado de inclusión, guías de lineamiento, entre otras cosas, ¿no? Este es un gráfico donde pueden identificar los reglamentos de protección ambiental, los que están actualizados con el CIA y los que incluyen una clasificación anticipada, ¿no? En el caso de hidrocarburos, en el caso de minería, en el caso de industria. Agricultura tiene un reglamento actualizado, pero no tiene clasificación anticipada. En el caso de vivienda hay un reglamento actualizado, pero la modificación que va a salir recientemente incluye la clasificación anticipada ya. Es decir, qué proyectos se encuentran dentro del ámbito de la IA detallado, semidetallado o la DIA. O la ficha de obligaciones ambientales también, ¿no? Que es otra modalidad. En el caso de transporte hay un reglamento actualizado con clasificación anticipada también, ¿no? Y todo el resto, como defensa, en el caso defensa específicamente de ICAPI, están también en la elaboración de un reglamento de protección ambiental, en el cual también estoy formando parte, ¿no? En el caso de turismo también está realizándolo, también estoy apoyando ahí en la elaboración del reglamento de protección ambiental en turismo, ¿no? Y es un proceso, ¿no? El reglamento de Produce también lo están elaborando. Bueno, aquí hay un detalle de los reglamentos y la situación actual de cada uno, ¿no?
Como verán, en el caso de pesquería está en revisión, en turismo está en revisión, en salud está en revisión. La idea es que todos estos reglamentos se adecúen al CIA, que incluyan clasificación anticipada y que permitan un acceso a la actividad de todos de manera uniforme, ¿no? La actualización de los estudios ambientales son importantes. Siempre se señalaba el estudio ambiental tiene que actualizarse a los 5 años si es que estás en actividades. Si es que nunca desarrollaste la actividad debería ser a los 3 años, ¿no? Es lo que te dice el CIA. Pero nunca te decían cómo. Es decir, está la obligación. Pero ¿cómo lo actualizas? ¿Cuál es el procedimiento? Yo le presento al Ministerio de Energía y Minas, le presento al Mincetur, le presento a Produce, pero ¿cuál es el procedimiento que se sigue? ¿Es que acaso cada ministerio va a tener que regular un procedimiento? Igual va a ser un poco desordenado, ¿no? Sería bueno que exista un solo procedimiento. Es por eso que recientemente el MINAN ha sacado un proyecto que lo ha sacado también para consulta respecto a un procedimiento o parámetros que se van a tener que seguir para la actualización de estos estudios ambientales, ¿no? Que es importante, que esperemos que se aprueben pronto, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de una actualización, ¿no? Hay una retroalimentación y mejora continua. ¿Por qué? Porque si yo apruebo me aprueban mi estudio ambiental ahorita, en este momento, la situación o los impactos pueden variar de aquí a 5 años. ¿Por qué? Cambios en la tecnología, cambios en las situaciones climáticas, ¿no? Es decir, puede ser que los impactos que yo consideraba ahora impactos significativos, de pronto de aquí a 5 años, con el empleo de la tecnología, ya no se generen impactos tan significativos, como por ejemplo en el caso de la lixiviación, ¿no? La lixiviación ya no usa los mismos químicos que antes, está usando también un método de floración, incluso hay un método de oro verde, ¿no? que implica digamos, un tratamiento que genera menos impactos. De pronto ese IGA tiene que actualizarse, ¿no? Y ese es en positivo. En negativo puede ser que el desarrollo de mi actividad esté generando más impactos que no estoy contemplándolos en mi instrumento, entonces debería contemplarlos para poderlos mitigar, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento del cierre es donde voy a tener el problema, ¿no? Porque yo puedo decir, yo cumplo lo que establece mi instrumento de gestión ambiental, pero de pronto las actividades mineras son actividades a 20, 25, 30 años, ¿no? Y de pronto sí es importante que estos instrumentos se actualicen, ¿no? Entonces, ¿cómo se estaría conceptualizando la actualización del estudio ambiental, ¿no? Siempre a través de una mejora continua, ¿no? Buscar tanto para lo positivo como para lo negativo, ¿no? Respecto a si hay un mejoramiento de la tecnología y un menor impacto, hay una mejora continua, ¿no? Y que debería disminuir la protección si es que ya no hay el mismo impacto, ¿no? O viceversa, ¿no? Beneficios que se espera de la actualización. Una retroalimentación. ¿Por qué? Porque los estudios que se aprobaron hace 5 años o más se aprobaron con ciertos parámetros. Por ejemplo, ahora los seca-aire han variado y ahora son un poco más permisivos. Entonces, por lo pronto, también podría contemplarse una variación en los instrumentos, ¿no? La clasificación anticipada, que es bien importante. Saber tu titular que si desarrolla determinada actividad, por ejemplo exploración, y tienes menos de 20 hectáreas en exploración, te corresponde una DIA y no un EIA semi-detallado. Entonces, si tú tienes esos parámetros es más fácil para que tú presentes, ¿no? Y es importante, ¿no? Igual siempre te queda la opción del EVAP, ¿no? Que es la evaluación, ¿no? Ambiental preliminar. ¿Qué es lo que busca el proceso de clasificación anticipada? Agrupa proyectos con características comunes para poderte decir, en estos proyectos se requiere este tipo de instrumento, ¿no? Identificar los impactos que podrían generar este tipo de proyectos, ¿no? Porque no es lo mismo desarrollar una actividad en selva que desarrollarla en costa. Porque hay componentes ambientales, recursos naturales como los forestales, como el recurso agua, como el recurso fauna silvestre, que definitivamente en la selva podría generar una mayor afectación una actividad minera que en la sierra o que en la costa, ¿no? O incluso en el mar, ¿no? Entonces, también elaborar TDRs, que son los términos de referencia comunes, es decir, el esqueleto que va a tener que tener tu estudio ambiental, ¿no? Es decir, qué es lo que tiene que contemplar, plan de cierre conceptual, el área de influencia directa e indirecta, entre otras cosas, ¿no?
La propuesta de clasificación anticipada es una propuesta de la ley del CIA desarrollada en el reglamento y que busca que los reglamentos de protección ambiental lo contemplen. ¿Sí? Tienen que contemplarlos para poder, digamos, tener una clasificación anticipada que permita al administrado poder tener una certeza de qué es lo que se va a pedir, ¿no? Autoridades competentes. Las autoridades competentes son los sectores, porque los sectores tienen que aprobar sus reglamentos de protección ambiental y en los mismos su clasificación anticipada, ¿no? En el marco del CIA. El objetivo de la clasificación anticipada es reducir la discrecionalidad para determinar cuál es la significancia ambiental de los proyectos de inversión. Es decir, el tratamiento no puede ser el mismo para alguien que explora 20 hectáreas a alguien que explora 80 hectáreas, ¿no? Entonces, de alguna manera, te permite una predictibilidad, que tú sepas qué estudio vas a presentar inicialmente, ¿no? El proceso de clasificación anticipada: agrupar, identificar, determinar la significancia del impacto, elaborar los TDRs y solicitar opinión previa favorable al MINAM antes de la aprobación y publicación de esta clasificación anticipada. ¿Por qué? Porque los sectores tienen que seguir ciertos parámetros. El MINAM es el ente rector del CIA, por lo tanto sí es importante su opinión. ¿Sí? Esto es algo importantísimo y es una innovación aquí en el sistema ambiental, pero no es una innovación en la región. Porque ya en Colombia se desarrolla una certificación ambiental global que no se llama certificación ambiental global, sino que se llama una ventanilla única, que es lo mismo. Certificación ambiental global es lo mismo que ventanilla única, es lo mismo que integra ambiente. La certificación ambiental global cambia al nombre de integra ambiente. ¿Qué es lo que busca la certificación ambiental global? Esto es importante porque ya se ha dado por primera vez una certificación ambiental global. ¿Qué es lo que sucede? Las autoridades ambientales competentes evalúan tu estudio ambiental, pero aparte de tu estudio ambiental, tú también vas a requerir determinados permisos. Por ejemplo, el permiso de desbosque o la autorización de desbosque. Es decir, para desarrollar tu actividad minera y hay una zona boscosa, tienes la posibilidad de realizar el desbosque, pero con ciertos parámetros. ¿Quién te autoriza esto? CERFOR. Es decir, independientemente de que tú tengas tu certificación ambiental, requieres este permiso ambiental, ¿sí? Para poder realizar el desbosque. O, por ejemplo, en el caso de agua, para el reuso de agua, para riego o el reuso de tratamiento de aguas residuales, también requieres un permiso de la ANA, o en el caso de DIGESA también requieres un permiso, ¿no? O en el caso de SINARMIN está el plan de contingencia y el estudio. El plan de contingencia está presente, ¿no? Y el estudio de riesgos. Entonces, ¿qué es lo que buscan, no? Como que aquí se dicen los problemas. Se requiere una gran cantidad de permisos para iniciar un proyecto, porque no solo es la certificación ambiental, sino también los permisos ambientales. Hay una demora en la aprobación de los permisos que genera un retraso en el inicio del proyecto. ¿Por qué? Porque busca la certificación ambiental y busca los permisos ambientales, ¿no? Hay un modelo secuencial de permisos a cargo de distintas entidades del Estado. Claro, el desbosque vas con CERFOR, el permiso de aguas vas con la ANA, el permiso de salubridad vas con DIGESA, en el caso del plan de contingencia y el estudio de riesgos vas con SINARMIN. Son varias autoridades. Entonces, el administrado tiene que pedir los permisos por todas partes. ¿Qué es lo que se busca, no? Una mirada integral. Es decir, presentar tu solicitud de certificación ambiental e incluir los permisos ambientales al mismo tiempo, para que en el mismo tiempo en el que te evalúan tu certificación ambiental te otorguen permisos ambientales, ¿no? Eso es integraambiente, eso es la certificación ambiental global. Pero eso recién está en proyecto, ¿no? No, ya es una realidad. ¿Por qué? La certificación ambiental es un procedimiento administrativo en donde se evalúa. Pero esto solamente aplica para los CIAs detallados. Aún no está para los semi-detallados ni para las DIAs. En principio, ¿quién es la única autoridad que aprueba la certificación ambiental global? SENACE. Es decir, tienes que estar en el ámbito de competencia de SENACE. ¿Qué es lo que sucede? Estos EIAs detallados en SENACE, cuando presentas tu EIA detallado en minería, tienes la opción de tener hasta 14 opiniones técnicas y títulos habilitantes que se requieran, ¿no? Permisos ambientales. Es decir, junto con tu certificación van a salir tus 14 permisos y requieren los 14, ¿no? O menos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Agiliza, simplifica. Aquí está, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas?
evita las duplicidades en la evaluación de impactos. ¿Por qué? Porque para aprobar una certificación ambiental en minería, a mí me van a aprobar, en minería van a evaluar todos los impactos que puede generar mi actividad minera. Y uno de esos impactos es, por ejemplo, el desbosque, o es el reuso de aguas. Y luego voy a pedirle a la ANA que vuelva a evaluar los mismos impactos. Hay una duplicidad. Para evitar esto se busca consolidar. ¿Reduce los costos de transacción? Sí, porque haces un solo pedido en una ventanilla única. Optimiza la coordinación interinstitucional. ¿Por qué? Porque tú le presentas tu solicitud a SENACE y SENACE coordina con las otras entidades. No eres tú ya administrado, es SENACE con las otras autoridades, ¿no? Y garantiza un trámite ágil. ¿Qué normas rigen la certificación ambiental global? La ley 30327, ¿no? Que es la ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible, ¿no? Aquí lo que indica es que el SENACE con los otros sectores trabajan en un reglamento de certificación ambiental, reglamento que ya actualmente ha sido aprobado, ¿no? El marco normativo es la ley de promoción de la inversión, la 30327, el reglamento de esta ley, el reglamento de Interambiente, que sale en julio del año 2016, y la resolución ministerial 184-2016 del MINAM, que regula el contenido mínimo de Interambiente, ¿no? Se incluyen ahí los 14 permisos ambientales. A la fecha, puede salir posteriormente, en lo que está trabajando SENACE, sin incluir más permisos, que no sean solo esos 14, sino incluir más, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entró el primer expediente el día 27 de septiembre del 2016, el primer expediente, y a la fecha ya salió el primer proyecto de Interambiente, que ha sido uno de los lotes petroleros, que vamos a hablar un poquito más adelante, que ya se le han aprobado no solo la certificación ambiental, sino permisos ambientales. Creo que son 10 permisos ambientales. ¿Quiénes se involucran? El SENACE, las entidades autoritativas y los opinantes técnicos, ¿no? Es decir, si estás en un área natural protegida, el CERNAN es un opinante técnico, forma parte del proceso. Las entidades autoritativas, CERFOR, la ANA, entre otros. ¿Quién implementa certificación ambiental global? Solo SENACE. A los administrados que están en la competencia de SENACE. Esperemos que esto se aplique en algún momento para los gobiernos regionales, para la pequeña minería y la minería artesanal. Sería ideal, porque también agilizaría el proceso de certificación ambiental de ellos. Esperemos que se haga. La idea es que se promueva la interconectividad de las entidades. ¿Qué permisos se integran? En la ANA se integran estos permisos, ¿no? Que son 5 permisos. Autorización de la ejecución de obras del aprovechamiento hídrico, autorización para ocupar y utilizar el desvío de causas de las riberas y las fajas marginales, ¿no? La autorización de agua para ejecutar estudios y obras de lavado de suelos, para el vertimiento de aguas residuales e industriales, municipales y domésticas tratadas, que es uno de los más comunes, la autorización de reuso de aguas residuales municipales o domésticas, ¿no? Aquí también está la opinión vinculante para el otorgamiento de autorizaciones de extracción de materiales de acarreo de los cauces de los ríos, que también es importante. En el caso de CERFOR está el desbosque. En el caso de DIGESA tenemos una autorización y 2 opiniones técnicas favorables, ¿no? Respecto a la autorización sanitaria para la disposición de aguas residuales, ¿no? Y las opiniones técnicas favorables para el sistema de tratamiento y disposición sanitaria de aguas residuales domésticas y municipales, y también para el otorgamiento de autorización de vertimiento y de reuso de aguas tratadas, ¿no? En el caso de OSINERMIN, el estudio de riesgos y el plan de contingencia. Y en el caso de la DICAPI, el derecho de uso de agua acuática, si es que tu concesión tu concesión minera está dentro de dentro de tu concesión minera hay este uso de agua de áreas acuáticas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Reduce el riesgo regulatorio, acelera el inicio de obras, ahorra tiempo, disminuye los costos de transacción, elimina posibles contradicciones entre entidades, porque de pronto para la entidad ambiental que te certifica no son impactos no significativos, y de pronto para quien te autoriza el permiso forestal o de desbosque sí hay impactos negativos significativos. Entonces eso es lo que se busca es uniformizar, ¿no? Y eliminar estas contradicciones. Y también optimiza la coordinación entre instituciones.
Bueno, se presenta ante SENACE. Estas son las entidades que forman parte del Interambiente: la ANA, CERFOR, DIGESA, la DICAPI y OSENARMIN, a la fecha, ¿no? Bueno, los sectores que están incluidos están minería, electricidad, hidrocarburos, y ahora está también transporte. ¿Cuál es el plazo para aprobar una certificación ambiental global? Ojo que se tratan de estudios de impacto ambiental detallados. Esto se aprueba en 150 días hábiles, solo prorrogables 30 días más, o sea, en total podrían ser 180. Dentro de estos 180 SENACE evalúa un estudio de impacto ambiental detallado. Si incluye estos permisos ambientales, ¿cuánto tiempo más se tiene que adicionar? Nada más. Es decir, SENACE evalúa, si solo presenta su certificación ambiental para un detallado, hasta 180 días. Y si pides un interambiente que incluye esos 14 permisos ambientales, también 180 días. Es decir, dentro del plazo se te tienen que otorgar no solo la certificación ambiental, sino los permisos ambientales. Es decir, no se incrementa el plazo, porque la coordinación interinstitucional tiene que permitir que todo esto se pueda dar en el plazo adecuado, ¿no? Es decir, no alargar los plazos, sino simplificarlos. ¿Qué garantiza que las demás autoridades vinculadas colaboren? Que la ANA colabore, entre otros. Bueno, en realidad hay varias, ¿no? Hay una coordinación muy intensa de SENACE con estas entidades, y además también que los funcionarios de estas entidades, al no cumplir con el mandato de ley, porque es una ley la que determina el interambiente, incurren en responsabilidad administrativa funcional. Es decir, les pueden iniciar procesos por responsabilidad administrativa funcional la Contraloría, ¿no? SENACE coordina también con los gobiernos regionales o con municipalidades, sí, pero no porque emitan opiniones o autorizaciones en el marco de certificación ambiental global, porque no están incluidos, pero sí como un medio de enlace, como un medio de capacitación, ¿no? Para poder brindarles estrategias, recoger opiniones, absolver dudas de los gobiernos regionales, de las autoridades locales, ¿no? Y bueno, no se sabe si existan iniciativas o proyectos que próximamente podrán solicitar ello, ¿no? Esperemos que puedan incluirse también a la pequeña minería y la minería artesanal en este interambiente, ¿no? Esperemos que el sistema llegue a eso, y parece que va a ser así. ¿El inversionista podrá comenzar la construcción u operación inmediatamente después de emitir la certificación ambiental global? No. ¿Por qué? Porque interambiente, como hemos dicho, incluye la certificación ambiental y 14 permisos ambientales. Pero pueden existir otros permisos que se requieran que no estén dentro de interambiente y que tendrían que obtener las autoridades, en este caso, los administrados. Lo que se busca es que interambiente progresivamente vaya incluyendo más permisos, de tal manera que se permita el inicio de operaciones junto con el otorgamiento de la certificación ambiental global, ¿no? ¿Cuánto costará? El costo está determinado en el texto único de procedimientos administrativos, ¿no? Es un pago único que se hace a SENACE. El interambiente. En el interambiente hay que evaluar 3 momentos, ¿no? El previo a la presentación, durante la evaluación y el posterior a la aprobación. Como han visto, son 150 días hábiles, prorrogables 30 días más, ¿no? Durante la evaluación se admite la IA, hay reuniones técnicas, hay el envío a las otras entidades que brindan los permisos, que otorgan los permisos ambientales, hay una ronda de observaciones y finalmente sale la resolución de interambiente, ¿no? Luego, posterior a este interambiente, hay que ver la comunicación del inicio de actividades y, si se puede, una modificación del interambiente para poder incluir más permisos ambientales. Y también una retroalimentación con el OEFA, es decir, producto de su acción de fiscalización, el OEFA pues va a otorgar opinión o va a poder facilitar o alimentar este proceso de interambiente, ¿no? Qué tan favorable es, qué permisos no se deben otorgar, qué permisos sí se deben otorgar, ¿no? Este es el procedimiento de evaluación, ¿no? Hay una admisión, hay una evaluación en el cual se envían a las entidades autoritativas de los opinantes técnicos, donde son notificados, hay un proceso de observaciones, estas observaciones se trasladan al titular dentro del plazo para que pueda levantar estas autorizaciones, ¿no? Y bueno, finalmente hay una emisión de la certificación ambiental global y se notifica al titular, ¿no? Todo esto dentro de los 150 días, prorrogables 30 días hábiles más. Es algo positivo, hay que tener en cuenta que el costo comprende tanto el IA detallado como los permisos ambientales, y esto se da a través de presentación de plataformas informáticas, ¿no? La participación ciudadana forma parte de todo proceso de certificación.
¿no? Y la fiscalización es por parte del OEFA o las CEFAS o las entidades autoritativas, ¿no? Según corresponda, dependiendo del sector, porque por ejemplo en el caso de minería va a ser el OEFA, pero en el caso de transporte actualmente quien fiscaliza es el Ministerio de Transporte. Cuando haya la transferencia a OEFA será OEFA, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora hay una mayor eficiencia, ¿no? Ahora el ley ya detallado más los 14 permisos son 150 días hábiles. Probables 30 días más, ¿no? La ley regula solo la certificación ambiental global. Esta ley, la 30327, que es la ley de promoción de las inversiones y crecimiento económico para el desarrollo sostenible, no. También regula el uso compartido de la línea base. Es decir, si en tu área de concesión ya hay una línea base aprobada, puedes tú solicitar el empleo de esta línea base para no tener que elaborar un estudio de línea base, porque en esa área ya hay un estudio de línea base y puedes usarlo como referencia. ¿Cuáles son los requisitos? Que este estudio no tenga 5 años de antigüedad, porque recuerden que estos años de antigüedad, estos 5 años son los años en los que dura la certificación ambiental, ¿no? O el plazo hasta antes de la actualización, por eso tiene hasta 5 años para poder usarse, ¿no? Esta aprobación la otorga el SENACE, ¿no? Y bueno, también esta ley te determina la creación de la nómina de especialistas, es decir, los terceros de SENACE, ¿no? Y también el uso compartido del sistema de evaluación ambiental en línea, el CEAL, que es el sistema electrónico que usa el Ministerio de Energía y Minas para recibir las solicitudes de los estudios ambientales, ¿no? Bueno, en el caso del uso compartido de la línea base, aquí hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Se habilita el titular de un proyecto para usar la información de una línea base aprobada, tanto de un EIA detallado como un semi detallado. Elaborar la línea base de un proyecto demora aproximadamente 1 año. Se ahorraría el titular 1 año para la elaboración si es que usa esta línea base que ya existe, ¿cierto? Hay una reducción de tiempos, ¿no? Y lo que busca es evitar la duplicidad cuando ya existe información, ¿no? Y evitar esfuerzos, ahorrar tiempo, dinero. ¿Qué supuestos hay para el uso compartido? Para titulares de inversión, para la elaboración de un IGA, de titular o terceros, o para que el mismo titular en cualquier fase del proyecto, no sé, exploración, explotación, beneficio, arrendamiento, entre otras cosas, ¿no? Una de las condiciones es que no sea mayor a 5 años, esta línea base aprobada, que el proyecto se encuentre dentro de la misma zona de concesión, para que sea la misma línea base, ¿no? Y que la línea base preexistente se utiliza para un nuevo IGA, es decir, para un nuevo instrumento que se requiera, ¿no? No para el mismo, porque ya el mismo tiene aprobado la línea base. El acompañamiento de la línea base por parte de SENACE es temprana, durante el levantamiento de la línea base, ¿no? Se han realizado 14 acompañamientos de línea base hasta la fecha en SENACE, lo cual es el ahorro de 1 año para la elaboración, ¿no? Este es el primer proyecto integralmente aprobado en el sector de hidrocarburos. Esperemos que en minería pronto se dé. Ya está en proceso también, hay expedientes ingresados. Este primero, aprobado hace unas semanas, es la producción del lote 131, a cargo de CEPSA peruano. Está, si no me equivoco, en Ucayali. Es el inicio de la etapa de explotación y producción del lote 131, con la perforación de nuevos pozos, ¿no? Y en este caso se solicitó el 27 de septiembre del 2016 y fue aprobado el 2 de mayo del 2017, dentro del plazo de los 180 días. Se ahorró aproximadamente entre 6 y 8 meses todo el proceso. La duración de reducción del riesgo regulatorio, ¿no? Esta es la resolución de aprobación del Integrambiente, que la van a poder ver en las diapositivas. Y aquí está ubicado el lote, ¿no? El lote se encuentra entre los departamentos de Huánuco, Ucayali y Pasco. ¿Qué permisos integró? 4 autorizaciones de la ANA, la autorización de desbosque CERFOR, el estudio de riesgo del plan de contingencia de Ocenarmín y la autorización sanitaria para el tratamiento y disposición de aguas residuales por parte de DIGESA. Estos fueron es decir, en total fueron 8 permisos ambientales integrados. Hay que tener en cuenta algo: la certificación ambiental y la autorización de desbosque. Hemos visto que el permiso de desbosque o la autorización de desbosque es un permiso ambiental que está dentro del Integrambiente, ¿no es cierto? Sin embargo, la autorización de desbosque tiene una particularidad,
es el único permiso ambiental que requiere que se realice una consulta previa. Ojo que esto podría demorar el proceso de certificación y de otorgamiento de este permiso. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que ha sido aprobada hace unos años, la nueva ley, perdón, los reglamentos han sido aprobados en el año 2015, determinan específicamente que se requiere una consulta previa para otorgar esta autorización de desbosque, siempre y cuando hayan pueblos indígenas cercanos. ¿Qué es lo que pasa? Esto podría afectar al interambiente porque lo podría demorar más. Sin embargo, hay que evaluar esto. Hay una disposición complementaria en el reglamento de la ley de consulta previa que te indica que en caso la consulta previa posterior sea complementaria a la primera consulta previa, no sea necesario. Es decir, como pueden ver en el diagrama, se otorga la concesión y se desarrolla una consulta previa. La desarrolla el MINEM, la DGM inicialmente, ¿no es cierto? Y en el caso de interambiente, cuando se va a solicitar la evaluación ambiental del detallado y los 14 permisos ambientales, dentro de los cuales está el desbosque, se tendría que hacer una segunda consulta previa, ¿no es cierto? Pero esta segunda consulta previa se puede eximir, porque es complementaria. ¿Por qué? Porque cuando a mí me otorgaron la concesión y yo hice una consulta previa, yo consulté al pueblo indígena que iba a desarrollar mi proyecto de inversión en el sector minero, en esta área de concesión. Dentro de esa área de concesión estaba la cobertura boscosa y iba a ser el desbosque. Por lo tanto, una consulta previa sobre desbosque en esa área ya consultada es complementaria. Por lo tanto, no se desarrolla esa consulta previa y basta con solo la primera. Por lo tanto, no se afecta el interambiente y funciona y va a poderse desarrollar en el mismo tiempo, ¿no? Este problema, en el caso de hidrocarburos, tampoco se suscita porque se exime de la segunda consulta previa, pero en el caso de electricidad sí. Porque en el caso de electricidad, la concesión se otorga después de otorgada la certificación ambiental. En el caso de hidrocarburos y de minería, la concesión se otorga antes. Primero es la concesión, luego es la certificación ambiental. Y ahí se dan los permisos, ¿no? En el caso de electricidad, primero se da la certificación y luego se da la concesión. Entonces ahí sí se genera un problema, ¿no? La certificación ambiental en el sector minería. Aquí van a poder ver una evolución normativa desde el año 93 al 2014. ¿Qué ha habido posterior al año 2014? Bueno, en este transcurso va a estar la creación del Ministerio del Ambiente, la aprobación de los ECA. ¿Qué hay posterior al año 2014? El que está en proyecto, que es el IGAFOM, para la formalización minera. Está el nuevo Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de exploración, que también está en consulta. Está también los nuevos ECA aire que han sido aprobados, ¿no? Son normas posteriores al año 2014. Bueno, acá pueden ver, está el plan de cierre de minas, el plan de pasivos ambientales mineros, todos ellos que está desarrollado van a poder ver en las diapositivas. Es un cuadro cronológico de todo lo que se da, ¿no? El reglamento de participación ciudadana, que hay un reglamento de participación ciudadana para minería, otro para hidrocarburos, otro para electricidad. Lo que ha salido también junto con este